Bueno, vamos allá, vamos a ver algunas cosas sobre neumática básica. En la mayoría de los procesos industriales es necesario trabajar con cilindros o pistones, válvulas y otros actuadores, para así poder optimizar el proceso de trabajo. Estos elementos que nos ayudan a optimizar los procesos siempre necesitan de algún fluido que los haga funcionar. Para este caso, el estudio de los fluidos se puede dividir en dos grandes ramas, que son muy importantes. Por un lado tenemos los fluidos gaseosos, son estudiados por la neumática, y tenemos también los fluidos líquidos que son estudiados por la hidráulica. En este caso nos vamos a detener y vamos a centrar el foco en el estudio de la neumática. Un circuito neumático trabaja con aire a presión, es aire comprimido, el cual cuenta con los siguientes elementos básicos. El grupo compresor es el encargado de captar y presurizar el aire en el ambiente. La unidad de mantenimiento o FRL es el encargado de limpiar y de preparar el aire comprimido. Las válvulas se encargan de distribuir el aire a los diferentes actuadores. Los cilindros son los actuadores encargados de realizar el trabajo. Vamos a hablar de las válvulas y los cilindros neumáticos. Las válvulas neumáticas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático. Regulan el paso del aire y así van generando el camino que va a recorrer el fluido. Existen varios tipos de válvulas como son distribuidoras, reguladoras, direccionales, de bloqueo, secuenciales y otras tantas. Cada una tiene una función específica y la diferencia entre sí. En este vídeo vamos a hablar solamente de las válvulas distribuidoras, que son las más utilizadas en los circuitos neumáticos. Aquí están los diferentes símbolos de válvulas distribuidoras: válvulas 2.2, válvulas 3.2 con retorno por muelle y accionadas por pulsador. Pero para entenderlo mejor lo vamos a clasificar o dividir en tres partes: por el número de vías y posiciones, por el tipo de accionamiento y por su construcción interna. Número de vías y posiciones. Vamos a ver una válvula 3.2. ¿Qué significa 3 y qué significa S2? Igual para 3.4 o válvulas 5.2 o cualquiera de ellas. En este caso, el 3 representa el número de vías y el 2 representa el número de posiciones que tiene la válvula. En primer lugar, vamos a ver cuáles y cuántas son las posiciones de cada una de las válvulas. Las posiciones son el número de casilleros o cuadros que se representa en cada uno de los símbolos. En el primer ejemplo tenemos dos casilleros, así que vamos a tener una válvula de 2 posiciones. En el segundo ejemplo tenemos 3 casilleros, 3 cuadrados, así que sabemos que esta válvula es de 3 posiciones. Y en este tercer ejemplo hay 4 casilleros, 4 cuadrados, así que sabemos que esta válvula es de 4 posiciones. Las más utilizadas, ya os digo, que son las de 2 y 3 posiciones. Vamos a ver el número de vías. El número de vías es la cantidad de orificios o de conexiones que le podemos hacer a cada válvula. En el primer casillero tenemos 2 orificios, así que por eso sabemos que es de 2 vías. Podemos contarlo en el segundo casillero. Viene a haber igual también 2 vías. Por lo tanto, esta válvula será una válvula de 2 vías y 2 posiciones. También debemos saber que las flechas en este símbolo indican el paso del aire comprimido. Si no lo tiene, el aire comprimido no pasará a través de la válvula. En el siguiente ejemplo tenemos una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición tenemos 3 vías, porque podemos hacer 3 conexiones. Esta válvula, por lo tanto, es de 3 vías y 2 posiciones. En el siguiente ejemplo se muestra una válvula de 2 posiciones, pero en cada posición tenemos 4 conexiones posibles, así que esta válvula va a ser de 4 vías y 2 posiciones. Igual para los dos últimos ejemplos, son válvulas de 5 vías y 2 posiciones, y el último es una válvula de 5 vías y 3 posiciones. Ahora, para designar a cada una de las vías se hace a través de una letra o de un número. Esto, según la norma ISO, tenemos que el 1 siempre se le designa a la conexión de aire comprimido o alimentación. El 2, el 4 o el 6 van a las tuberías o vías de trabajo, mientras que el 3, el 5 y el 7 son orificios de purgado de escape. El 12, 14, 16 son tuberías de control, pilotaje o accionamiento, y el 9 viene a ser un orificio de fuga. Sabiendo todo esto, podemos designar los números para la válvula de 3 vías y 2 posiciones de este modo.
En el primer caso tenemos una válvula normalmente cerrada y en el segundo caso tenemos la misma válvula, pero esta es normalmente abierta. Recordar que la numeración solo se hace en una de las posiciones de la válvula, en las cuales irán conectadas las vías de conexión. Ahora vamos a ver los tipos de accionamiento que tiene cada válvula. Los accionamientos pueden ser manual, mecánico, por aire comprimido o accionamiento eléctrico. En accionamiento manual nos podemos encontrar por pulsador, por palanca, por pedal o por enclavamiento. En accionamiento mecánico puede ser por pulsador mecánico, por muelle, por rodillo o por rodillo abatible o escamotable. También tenemos accionamiento electroneumático, que puede ser en neumático por presión y depresión, o en eléctrico por electroimán o por electroimán servopilotado. La construcción interna de cada válvula sería, como se indica en el dibujo, una válvula 3.2 normalmente cerrada. En el lado izquierdo se muestra que el aire comprimido está conectado a la válvula número 1, pero no consigue pasar a la número 2. Mientras en el lado derecho se muestra que la válvula está accionada cuando está pulsada, donde deja pasar el aire comprimido desde el orificio número 1 hacia el orificio número 2. En el siguiente ejemplo vemos la misma válvula de 3 vías y 2 posiciones, pero normalmente abierta. En el lado izquierdo se muestra que el aire comprimido entra por la vía número 1 hacia el orificio o vía número 2. Y en el lado derecho vemos que si es pulsado, entonces el aire comprimido deja de circular desde la vía orificio número 1 hacia la vía número 2. Pero al ser soltado el pulsador, nuevamente a través del resorte o este muelle, este retorna a su posición original y el aire de nuevo circula desde 1 hacia 2. Con el mismo principio funcionan las válvulas de 4 vías y 2 posiciones o las vías de 5 vías y 2 posiciones, con la diferencia de que en este ejemplo la válvula de 5 vías y 2 posiciones el tipo de accionamiento es neumático o accionada por aire comprimido. Vamos a ver los cilindros neumáticos. Son actuadores lineales que convierten la energía neumática en trabajo mecánico. En este caso solamente vamos a ver los tipos de cilindro de simple efecto y los de doble efecto. Un cilindro de simple efecto posee un único orificio de entrada o salida de aire, el cual permite realizar el trabajo en un único sentido. Puede volver a la posición original a través de su propio peso, por una carga o por la acción de un resorte o un muelle. Cilindro de doble efecto. Este dispone de 2 orificios de entrada o de salida, realizando el trabajo en ambos sentidos, es decir, durante el avance y durante el retroceso. Vamos a ver las ventajas de cada uno de los cilindros. En cuanto a consumo de aire, el cilindro de simple efecto consume menos aire que un cilindro de doble efecto. En fuerza, el cilindro de doble efecto tiene mucha mayor fuerza porque no tiene un resorte, un muelle, que genera una fuerza de oposición en su interior, como es lógico. En carrera, la carrera, que es la distancia que recorre el vástago de su posición inicial hasta la posición final, el cilindro de doble efecto tiene una mayor carrera. En cuanto a trabajo, el cilindro de doble efecto genera más trabajo porque tiene más fuerza y además puede trabajar en ambos sentidos. Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona todo esto dentro de los ejercicios en el simulador de Fluid Sim. Vamos a hacer uso de estas válvulas, vamos a hacer uso de todo lo que estamos aprendiendo. Aquí podemos ver cuáles son las conexiones básicas que se le puede hacer a los circuitos de simple y doble efecto junto con sus respectivas válvulas. En esta ocasión vamos a utilizar ese programa que os he dejado, Fluid Sim, solamente lo ejecutamos y nos aparece así, de este modo. Así vamos a poder generar este proyecto neumático, pero para ello tenemos que darle a archivo y generar un nuevo proyecto. Nos aparece una hoja blanca y al lado izquierdo tenemos el listado de todos los símbolos en orden alfabético que son los que vamos a utilizar para poder armar este circuito deseado. Vamos a poner texto, ponemos un nombre a nuestro circuito.
vamos a diseñar un mando directo para simular un mando de simple efecto. Así que necesitaremos poner un... Bueno, voy poniendo cosas por aquí y ahora lo explico. Bueno, ahora tenemos ya todo generado y antes de empezar con la simulación del circuito, vamos a ver qué función cumple cada componente. Aquí tenemos la fuente de aire comprimido, pertenece al grupo compresor, es un dispositivo de almacenamiento de aire a alta presión. Su función es suministrar aire comprimido a todo el circuito. La unidad de mantenimiento FRL, compuesto por un filtro, una válvula reguladora de presión y un lubricador. Este dispositivo se encarga de tratar el aire comprimido para minimizar los daños que pueda ocasionar al resto de componentes. Válvula de 3 vías y 2 posiciones. Es una válvula distribuidora con una sola vía de trabajo, ideal para manipular cilindros de simple efecto. Veamos las posibles configuraciones que se le pueden hacer a esta válvula. Se puede agregar un accionamiento a cada lado de la válvula. Estos pueden ser manuales, mecánicos o electroneumáticos, como ya hemos visto. También se puede configurar los estados de las vías para cada una de las posiciones, normalmente cerrado o normalmente abierto. En este caso va a quedar configurado como normalmente cerrado, accionada por pulsador y retorno por un muelle o por un resorte. Válvula estranguladora, permite regular el caudal del aire comprimido que pasa por su interior, permitiendo disminuir la velocidad del vástago del cilindro. Cilindro de simple efecto, es un actuador lineal encargado de realizar el trabajo. Ahora que sabemos qué función cumple cada uno de los componentes, vamos a hacer una simulación. Le damos al pulsador y, como se puede apreciar, al ser pulsada la válvula 3.2, esta deja pasar el aire comprimido hacia el cilindro, haciendo que se desplace el vástago. La carrera dependerá del tiempo que es accionada la válvula, ya que al soltarlo regresa a su posición inicial gracias al muelle. Vamos a ver ahora el control de un cilindro de doble efecto. Colocamos todos los componentes, ya sabéis lo que vamos a necesitar, pero ahora tenemos que añadir algún componente más. Bueno, en este caso usamos dos válvulas de 3 vías y 2 posiciones para manipular el vástago del cilindro, tanto de salida como de retroceso. Tenemos una válvula de 4 vías y 2 posiciones que nos va a dar 2 vías de trabajo y es ideal para cilindros de doble efecto. Los accionamientos que tiene son neumáticos, es decir, que la válvula cambia de su posición de una posición a otra a través del flujo de aire comprimido que se le aplica a cada lado del accionamiento. Tenemos también la válvula reguladora de presión y el propio cilindro de doble efecto. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Al accionar la válvula del lado izquierdo, esta deja pasar el aire comprimido y acciona la válvula 4.2, dejando pasar el aire comprimido hacia el cilindro. La válvula 4.2 se queda en esa posición hasta que sea accionada la válvula 3.2 del lado derecho, para que regrese a su posición inicial. Para resolver problemas o ejercicios de neumática, nos vamos a encontrar dos tipos. Uno de ellos son los problemas de análisis, que son aquellos en los que hay que explicar cómo funciona un circuito dado, como el que se muestra en la pantalla.
El otro tipo son problemas de síntesis, son aquellos en los que, dado un problema de forma escrita, tenemos que resolverlo diseñando el circuito neumático. Este es habitualmente el que nos encontramos en los exámenes. Lo primero son los pasos que debemos seguir para poder resolver o explicar un problema de análisis de manera adecuada, lógicamente. Para este caso, vamos a tomar como ejemplo este circuito que mostramos en la pantalla. En el nivel 1 vamos a ver los actuadores, que pueden ser pistones o motores. En el nivel 2 tenemos algunas válvulas reguladoras de caudal, pueden ser de varios tipos, reguladoras o válvulas antirretorno. Hay un nivel 3 en el que nos podemos encontrar unas válvulas de potencia o distribuidores principales, que son las que pilotan directamente a los actuadores. Hay un nivel 4 en el que nos encontramos las válvulas lógicas, pueden ser válvulas de simultaneidad o válvulas selectoras. Nivel 5, válvulas de señal o de mando, pueden ser válvulas de pulsador, con finales de carrera, etc. Y por último tenemos el nivel 6, que es un acondicionadores de fluido o la toma de presión, en los cuales se encuentra el compresor y la unidad de tratamiento de aire, la FRL. Hay que aclarar que no todos los circuitos son iguales, por lo que algunos tendrán más o menos componentes, más o menos niveles, pero lo principal es poder identificar el tipo de componente en cada uno de los niveles que hay. El paso número 2 es enumerar cada uno de los elementos del circuito según la norma. Además de los niveles, a cada componente debemos asignarle una identificación que nos va a proporcionar la máxima información posible. Para ello, debemos saber qué tipo de numeración o nomenclatura le corresponde a cada elemento, ya que no todos pertenecen al mismo grupo. En esta tabla quiero reflejar cuáles son los elementos y la numeración que se le debe de corresponder, como hemos visto anteriormente. Si en el circuito se muestran elementos de trabajo como pistones o actuadores, estos se suelen enumerar empezando desde 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, etc. Si tenemos elementos de potencia o distribuidores principales, la numeración debe de empezar desde 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, así sucesivamente. Si en el circuito encontramos elementos captadores de señal que intervienen en la salida del vástago, estos se deben numerar empezando por 1.2, luego 1.4, luego 1.6 o 2.2, 2.4, 2.6, dependiendo del número que haya. Si tenemos elementos captadores de señal que intervienen en el retroceso del vástago, la numeración debe de ser desde 1.3, 1.5, 1.7, números impares, 2.3, 2.5, 2.7, etc. Si hay elementos de regulación de velocidad que intervienen en la salida del vástago, la numeración se debe de hacer desde 1.02, 2.02, 3.02, etc. Si en el circuito encontramos elementos de regulación de velocidad que intervienen en el retroceso del vástago, entonces la numeración va a tener que ser 1.03, 2.03, 3.03, etc. El siguiente punto sería el nivel de tratamiento de aire, 0.1, 0.2, 0.3, etc. Para entenderlo mejor vamos a explicar cómo numerar este circuito. El primero sería un elemento de trabajo, por lo que le corresponde la numeración de 1.0. El siguiente elemento es de regulación de velocidad, por lo que le corresponde la numeración 1.02. El siguiente elemento es un distribuidor principal o elemento de potencia, por lo que le corresponde la numeración 1.1. Los tres elementos del lado izquierdo son captadores de señal que intervienen en la salida del vástago, por lo que la numeración va a ser 1.2, 1.4 y 1.6. El siguiente elemento, un captador, el que tenemos al lado derecho, interviene en el retroceso del vástago, por lo cual la numeración es 1.3. Por último, tenemos los elementos de producción y tratamiento de aire, que le corresponde la numeración 0.1.
En este otro circuito, con dos actuadores, nos dividimos en dos grupos. Al primer grupo le corresponde desde 1.0 y todos sus elementos empiezan con 1. Lo vemos en color azul. En el segundo grupo tiene un segundo actuador, así que se va a tener la numeración 2.0. Todos sus elementos empiezan con la numeración número 2, en color rojo. Si tuviéramos un tercer elemento, tendríamos que nombrarlo como 3.0 y todos los elementos estarían acordes a esa numeración. Por último, tenemos un elemento en común, que es una unidad de tratamiento de aire, FRL. En este caso le corresponde a la numeración de 0.1. Vamos a ver el paso 3. Explicar el estado inicial del circuito. En este paso se debe explicar en qué condiciones se encuentran los elementos del circuito antes de manipularlo para que funcione. El último paso va a ser explicar el proceso de funcionamiento del circuito. En este paso, tú como alumno vas a tener que explicar cuál es el funcionamiento de todos los elementos asociados a este circuito, cómo funciona, qué tipo de mandos hay. Lo principal es explicar de manera sencilla cuál es la función que cumple este circuito y cuál es la manera en la que funciona. Sería muy conveniente hacer un diagrama en el que se vea cuál es el funcionamiento del circuito. Vamos a ver cómo podemos resolver los problemas de síntesis. Vamos a ayudarnos de este ejemplo. Diseña el circuito neumático necesario para activar un sistema neumático desde dos pulsadores a la vez y que retorne si se deja de presionar uno o los dos pulsadores. Debemos poder regular la velocidad de salida de los cilindros. Para poder resolver este tipo de problema, tenemos que saber cuáles son los funcionamientos de los elementos básicos de un circuito neumático. Cilindros, pistones, válvulas, etc. Los pasos que debemos seguir son los siguientes. Elegir los elementos necesarios que irán en el circuito, según el problema. Para este caso vamos a empezar con los actuadores. En el problema nos pide que sea un cilindro, no nos especifica qué tipo, vamos a tener que elegir el adecuado, vamos a elegir el cilindro de doble efecto. Vamos a ver las válvulas reguladoras de velocidad. En el problema nos dice que tenemos que poder regular la velocidad de salida del cilindro, por lo que vamos a tener una válvula reguladora de velocidad. Luego vemos las válvulas de potencia. Para este caso, el cilindro de doble efecto puede trabajar tanto con una válvula 4.2 o una válvula 5.2. Pero en este ejemplo vamos a elegir mejor la válvula 5.2, que es más usada para este tipo de actuadores. También hay que ver las válvulas de señal o válvula de mando. En el programa nos dice que debe de ser manipulado desde dos pulsadores a la vez. Así que vamos a elegir válvulas de pulsador, la válvula 3.2, accionada por pulsador, y de retorno por muelle. Mientras que, como nos dice que debe ser manipulado los dos pulsadores a la vez, vamos a necesitar una válvula lógica de simultaneidad. Lógicamente necesitamos una fuente de alimentación y tratamiento de aire. Para este caso vamos a considerar una fuente de aire comprimido y una unidad de tratamiento de aire. Estos serían todos los elementos que vamos a necesitar para resolver este problema. En el paso número 2 debemos de realizar las conexiones entre elementos. Realizamos las conexiones entre el cilindro y la válvula 5.2. Esta válvula va a ser accionada por aire comprimido y el retorno será por muelle. Conectamos los orificios de purgado o escape. Seguimos con las válvulas de mando. Conectamos todo, el suministro de aire también.
Una vez terminado, se puede simular para ver el funcionamiento. Si no contamos con un simulador, tendremos que analizarlo haciendo cambios de posición en las válvulas. Una vez que nosotros ya controlamos los esquemas, podemos irnos a una maqueta, como esta que estamos viendo en la pantalla. Nosotros tenemos una maqueta de Festo, tenemos un panel horizontal, tenemos un equipo que tiene un pequeño compresor que es bastante silencioso. Todos los componentes que se utilizan son industriales, se pueden utilizar para usos semiprofesionales, pero sobre todo estas maquetas nos van a servir para aprender mucho. Se montan sobre los rieles y en el propio actuador hay una simbología asociada al funcionamiento. La colocación hay que hacerla sin forzar. Tenemos racores de conexión instantánea, ¿vale? Para ponerlo solamente hay que presionar y para soltarlo hay que empujar un poco la válvula. También tenemos otros actuadores para electroneumática, que lo utilizaremos solamente en el caso de que vayamos muy avanzados. Mediante estas maquetas vamos a poder llevar todos nuestros esquemas de FluidSim a un formato físico para ver cuáles son los funcionamientos. De esta manera siempre va a quedar todo un poquito más claro, se van a comprender mejor los funcionamientos. Ahora bien, sabiendo que todos tenéis que hacer los esquemas en FluidSim que os vaya proponiendo y luego llevarlos a la maqueta física de Festo, el que no haga los esquemas en FluidSim ni no lo sepa hacerlos él mismo sin ayuda de otros compañeros no va a hacer las prácticas en la maqueta, así que no va a poder avanzar en el curso. Os animo a que empecéis a conocer toda la simbología, a que utilicéis el programa de FluidSim, en este caso solamente la parte neumática, y que podamos ir avanzando todos juntos hacia el final del curso sabiendo hacer modelos cada vez más complicados en la maqueta de Festo. Nos vemos.